Buenas tardes, mi nombre es Steven Lancheros, estudiante de Administración Turística de Unión Empresarial. En nombre de la universidad le damos la bienvenida a la señora Diana Carolina Vargas Franco, gerente y gestora cultural, especialista en administración de empresas culturales, con más de 12 años de experiencia en coordinación, gestión, diseño, mercadeo e implementación de proyectos y espectáculos culturales, así como en la planeación, supervisión y evaluación de los mismos y de los equipos de trabajo involucrados. Asesora para la innovación de empresas del sector de las industrias culturales y creativas, coordinadora de programas universitarios en artes, emprendimiento y gestión cultural, quien muy amablemente aceptó la invitación para y transmitir sus valiosos conocimientos en este webinar. Y en segundo lugar, a las personas que aceptaron nuestra invitación. Es importante recordarles que están programados a las 5 de la tarde del día de mañana el webinar llamado Gestión del Marketing para conquistar mercados internacionales por el experto Jairo Correa Mejía. Al final vendrá la franja de preguntas, para lo cual los asistentes pueden hacerlas a través del micrófono o por WhatsApp a los números que aparezcan en pantalla. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la experta Diana Carolina Vargas Franco. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la Escuela de Industrias Creativas, también a la Corporación Universitaria Uniempresarial por esta invitación el día de hoy. Bueno, voy a compartirles mi pantalla, permitirme hablar un poco acerca de lo que viene siendo el tema que nos compete hoy, que es el desarrollo de producto artístico e industrias creativas en clave de emprendimiento. Bueno, pues como algunos saben, o más bien me atrevería a decir el tema de qué es producto artístico para poder empezar a hablar de temas de desarrollo a partir de ese producto. Frente a los cambios de paradigma en cuanto al tema artístico, donde las industrias culturales abarcan un sinnúmero de digamos, experiencias y también trascender en el desarrollo de este tipo de productos, ha venido unos cambios bastante importantes en el último trasegar de los años y sobre todo en estas últimas 30 años, me atrevería a decir, ya que a partir también del uso de la tecnología y también de la manera en que ha venido evolucionando el tema creativo y pues con esto el tema económico, pues ha hecho entender este tipo de productos que sean susceptibles no solamente de propiedad intelectual y derechos de autor, sino también que sean susceptibles de ser monetizables. En ese orden de ideas me permito traer este tipo de perspectiva de la charla del día de hoy para poder entender que este tipo de productos también artísticos caben dentro de un tema de emprendimiento y también ser susceptibles de ser monetizados en este ecosistema creativo. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a estar hablando de producto artístico en relación a la innovación, entendiendo el tema de innovación frente a ese cambio o maneras diferentes de crear con un enfoque en necesidades. También vamos a hablar un tema de producto artístico centrado en el usuario, en el consumidor y audiencia, hablando allí un tema más de la manera de la usabilidad y también la utilidad que tienen este tipo de productos en este tipo de industrias. Y para terminar con un tema de emprendimiento, una reflexión desde la economía creativa, y es lo que les comentaba, entender un poco el poder generar un emprendimiento y que sea susceptible de ser monetizado en unos sectores productivos llamados industrias creativas. Bueno, el producto artístico en relación a la innovación. Entonces, lo primero sería preguntarnos lo que les decía, ¿qué es un producto artístico? Entonces, ese cambio de paradigma y paradigma frente al uso de una obra o de un pensamiento o proceso o procedimiento creativo, que son ese tipo de usos o ese tipo también de elementos que se van realizando frente a la creatividad y derivados obviamente de ese tipo de procesos o procedimientos, llámense en áreas artísticas como por ejemplo
un derivado, sea una canción, una obra teatral, una exposición artística. Todo este tipo de elementos hacen o parten desde la creatividad y requieren obviamente o llevan a un uso y obviamente una experiencia. Este tipo de experiencia-uso va enfocado también a generar valor en las que llamábamos también industrias culturales. Este tipo de industrias culturales encontramos también todo el tema de las artes escénicas, o sea, la danza, el teatro, la música, las artes circenses también que están allí, pero también el tema de la industria, por ejemplo, editorial, que tiene también un vasto recorrido dentro de estas experiencias, frente también al hecho del libro y cómo ha venido evolucionando también el poder acceder a un libro y también a un tema de obras literarias traducidas obviamente hoy el día de hoy también con el uso de la tecnología. Entonces, para poder entender ese producto artístico y saber que no es solamente ese tipo de obras o usos que tenemos en nuestra cabeza o tenemos en nuestro imaginario, frente a este tipo de exposiciones o de hechos artísticos, también debemos empezar a entender cómo podemos utilizar esas herramientas de innovación bajo este tipo de producto artístico. Y es que cuando hablamos acerca de creatividad e innovación, pues nos imaginamos que quizás solamente pueden ser derivados de los sectores creativos, de las personas que están o vienen de los actores que vienen de las artes, y ese quizás no nos limita a pensar que pueden tener una conectividad o pueden tener un diálogo con otro tipo de sectores. Y la pregunta es, ¿cómo podemos innovar en este producto artístico finalmente? Entonces, dentro de la innovación de las industrias culturales y creativas, se dan diferentes contenidos per se, en estas mismas industrias, pues ya se denominan como una innovación blanda, debido a que atraen algunas herramientas basadas en el pensamiento también del diseño, que es una de las metodologías que se utiliza también dentro de la innovación para poder entender esa usabilidad, factibilidad y viabilidad dentro de cualquier tipo de producto que pueda ser insertado en cualquier tipo de estas industrias. Utilizando, por ejemplo, todo el tema del brainstorming para poder empezar a generar y empezar a ver cómo hago yo con este producto el cual vengo desarrollando, si es quizás una obra plástica o quizás es un elemento literario, y poder entenderlo, utilizar este tipo de herramientas para poder conectarlo con unas industrias que en sí están generando valor económico. Y dentro de este tipo de innovaciones de productos, pues obviamente se generan un apoyo creativo en este tipo de herramientas, como les comentaba, el brainstorming es una de esta lluvia de ideas se utiliza muchísimo para poder generar diferentes perspectivas, generar un pensamiento también divergente para poder pensar cómo hacemos para poder introducir un producto susceptible de otros sectores, de áreas creativas, y poder así empezar a conectar diferentes industrias o sectores que quizás los vemos muy lejanos, como la creación en temas de salud o como también el tema creativo frente al tema, no sé, al sector automovilístico o manufacturero, o otro tipo de sectores que son más tradicionales y que quizás no pueden ser o no pueden generar tanta creatividad como sí lo hacen o son derivadas las industrias creativas. En este tipo de innovación, pues se produce unas colaboraciones gracias al aporte de estos insumos creativos. Estamos hablando también de esas innovación como producto de actividades de apoyo creativo, y estos, lo que les decía, derivan en una colaboración en esas fronteras de este tipo de industrias, como insumos estéticos, también un tema de diseños funcionales, unas mejoras significativas con esa usabilidad de ese tipo de productos o servicios, un tema de innovación estética que concluyen finalmente a generar valor y a poder ser susceptibles de ser insertadas en estas industrias creativas, y no solamente desde industrias creativas, sino en otro tipo de sectores. También, digamos, hablar un poco del uso de las tecnologías de información y comunicación como vinculación a nuevos sectores productivos. Obedecen a poder difundir, colaborar
con sectores que sí también hacen parte de las industrias, pero que quizás no lo vemos, como por ejemplo la música con el teatro o el tema de la producción audiovisual. Finalmente, cuando estamos en un equipo colaborativo para poder generar un producto, un valor, servicio, frente a este innumerable mar de industrias creativas, podemos hablar un poco de, por ejemplo, la industria cinematográfica, ya que o también que viene, obviamente, de años atrás, de siglos atrás, frente al hecho de estas producciones teatrales y el uso de la música al servicio de la imagen, el uso también de la música al servicio también de que puedan ser insertados en unos contextos diferentes a estar en un escenario en vivo. Y lo mismo, este tipo de imágenes frente, por ejemplo, el arte plástico, cuando se utilizan en un performance, por ejemplo, de temas musicales, o diferentes industrias empiezan un diálogo entre ellas mismas y de esa manera pues empiezan a existir unas colaboraciones entre dichos sectores, entre dichas artes, que generan nuevos productos o nuevos servicios dentro de estas industrias culturales y creativas, las cuales pueden y generan desarrollo. Por ejemplo, podemos estar hablando de hace unos más o menos más de una década, cuando entró el tema también de la innovación tecnológica en este tipo de sectores, a utilizar el tema de la realidad aumentada frente al tema de los videojuegos y esa conectividad y ese nuevo producto que se desarrolló, por ejemplo, con este Pokémon Go, que utilizaba la realidad aumentada para poder encontrar y generar una nueva experiencia y uso de este tipo de industrias vistas desde el tema del ocio y pues también que también obedecían un tema tecnológico y de diseño y de en algún momento destrucción de ese tema de las prácticas normales o tradicionales frente al uso de este tema creativo. Otro de esos, no sé si ustedes han podido tener interacción un poco también con el tema de la realidad virtual y pues a raíz de todo lo que estamos viviendo a nivel global del COVID-19, frente a las maneras y obviamente el aislamiento social, el cual ha hecho que este tipo de industrias también tengan una disrupción y también estén frenadas frente, obviamente, a generar un tema de monetización. Esto ha hecho que empecemos a pensar en otras dinámicas. Nadie sabe finalmente para dónde va esta industria, pero estamos en esa búsqueda de encontrar otras dinámicas que puedan llevarnos a un norte particular para generar, no quiere decir que lo demás no vuelva a existir, sino generar otra línea que quizás pueda ser la que delimite este tipo de industrias frente a esta ruptura que tenemos social. Entonces, por ejemplo, está el tema de la realidad virtual, el juego de Fortnite, un videojuego bastante famoso entre los adolescentes y jóvenes, y el hecho que haya abierto un espacio para poder generar conciertos virtuales en vivo, donde se congreguen diferentes jugadores o gamers para poder entrar en esta nueva lógica de conciertos virtuales. Hace un par de semanas, unas 4 semanas más aproximadamente, salió uno de los raperos más importantes en Estados Unidos, y digo importantes en el hecho del mainstream, que obedece a una industria musical comercial, y llamado Trevor Scott, y este rapero lo que hizo fue generar un concierto virtual donde invitaba a que todos pudiesen participar, pero en una manera de uso y de experiencia del usuario totalmente diferente a lo que se veía o se ve en un concierto común y corriente cuando estamos frente a una tarima. Y era, no sé si ustedes o pudieron ver la nota o también participar de ese concierto, y era ver la imagen de Trevor Scott como de más o menos 4 metros frente a las otras personas que se encontraban allí o jugadores que se encontraban en ese juego.
y obviamente con un número de hechos tecnológicos poder empezar a compartir su música y generar una experiencia. Esto hizo en su momento, una vez cuando se hizo ya el análisis o la analítica de esa data generada a través de ese concierto, poder generar una analítica bastante detallada de qué tipo de experiencia generó las personas que asistieron a este concierto, pero también abrir nuevas posibilidades para poder conectar los artistas con su público. A eso voy, por ejemplo, con el uso de esas tecnologías o ese desarrollo también de producto, y es entender que las maneras que ya tenemos, digamos, conocimiento, que ya sabemos y que ya están de alguna manera tradicionales en los sectores, que son los usos normales que le damos a este tipo de sectores creativos, quizás ya están precisamente normalizadas y no generan un tema de experiencia diferencial para poder encontrar o que sean susceptibles de ser monetizados en otros aspectos o en colaboraciones entre sectores. Esto es importante que lo empecemos a ver para poder entender que ese cambio de paradigma frente al tipo de obras artísticas puede estar en esos límites de fronteras de colaboración de diferentes sectores. Bueno, hablando un poco acerca también de ese producto artístico centrado en el usuario, consumidor y audiencia, es hablar también un poco desde la creatividad, de esa creatividad per se, como les decía, como un elemento fundamental para la búsqueda de las soluciones a los problemas y a los desafíos tecnológicos que conllevan estas industrias culturales y creativas, como elemento central para tomar decisiones a la hora de cualquier tipo de lanzamiento de producto artístico, ya sea, obviamente, estamos hablando en un tema de un producto artístico por el cual yo quiero, obviamente, monetizarlo, quiero entrar en un capítulo de economía creativa y entender que puedo también vivir de lo que estoy haciendo desde, o sea, viendo el tema del artista, del autor o creador, frente a la explotación de su mismo producto o la monetización de ese mismo producto. Yo también soy músico, soy creador también y entiendo también, digamos, cuáles son algunas carencias dentro de la misma industria, dentro del mismo sector, frente al hecho que muchas veces queremos vivir de la música o queremos vivir de nuestro arte, pero no entendemos que el tipo de productos artísticos generalmente cuando lo hacen diferentes artistas o músicos o creadores, lo llaman o lo ven desde su propio gusto, desde su propia experiencia o desde su propio desarrollo o formación. Pero muy pocos entienden el poder entrar dentro de la lógica de entender que si quiero vivir también de esto, es importante entender qué es lo que está buscando un cliente, qué es lo que está buscando un usuario, una audiencia y un consumidor frente a ese elemento creativo. Y de ahí es el poder entender que está bien poder generar mis propias obras para gusto propio, ¿sí? Y quizás yo como autor y en temas de derechos de autor pueda decir, ok, es mi creación, pero también quiero dejarla ahí, simplemente por gusto propio la voy a dejar, no sé, como en un archivo privado o debajo de la cama o como quiera, pero también entender que como creador y autor también dignificar mi trabajo también es entender y poder saber que puedo vivir de esa obra o de ese arte que yo estoy produciendo. Y al entenderlo de esa manera es empezar a hablar acerca de esa audiencia a la que yo quiero ir, de ese consumidor que va obviamente a comprar o consumir mi producto, mi servicio, ese producto artístico, hacia dónde lo estoy centrando, hacia qué tipo de usuario y qué tipo de decisiones estoy tomando frente al desarrollo de ese tipo de producto o servicio que el cual estoy creando. Y entender esa toma de decisiones sobre cómo comunicar adecuadamente con esos consumidores es saber las necesidades que existen en esa industria, las necesidades que existen o los problemas o retos que debemos solucionar. Hoy, por ejemplo, tenemos el reto de no comunicarnos, pero ¿cómo hacemos para que esos productos lleguen al destino final? ¿Cómo hacemos para conectar lo que yo estoy haciendo, la obra del creador con el consumidor? Y me hacen acordar ahorita de hace poco
supe de un emprendimiento que tenía un local de tatuajes en el centro de Bogotá, pero el tatuador, obviamente, al tener todo este tema del protocolo de bioseguridad y pues también con el tema de la cuarentena, pues obviamente tuvo que cerrar su local. ¿Y cuál ha sido la manera, por ejemplo, de él de ganarse la vida y de quizás sea un nuevo producto o experiencia al usuario que pueda comprar sus productos o sus servicios? Y empezó a generar unas experiencias de venta de sus productos a domicilio, pero para generar la experiencia a que la persona pueda colocarse una simulación de un tatuaje. Y entonces él muestra, sube en su canal de YouTube una experiencia de cómo hace sus productos, cómo los empaca con todo el tema de bioseguridad y los envía en domicilio a la persona y la persona le llega. Simplemente hay un manual de cómo debe colocarse el tatuaje, obviamente mojarlo y ponérselo, y le va a durar cierto tipo de días. Obviamente es un tatuaje que se borra, pero el hecho de poder generar una creación para ese tipo de públicos es particular porque es un tema personalizado, y decirle, mire, posiblemente este va a ser el uso que usted le pueda dar o la experiencia que usted pueda tener frente a su tatuaje una vez termine y se levante la cuarentena y yo pueda ir a abrir mi local, pues voy a hacerle el tatuaje permanente que usted está pidiendo. Entonces son maneras diferentes de poder encontrar, y quizás esa palabra ya está demasiado masticada, puedo decirlo de esa manera, de reinventarnos. Y creo que no es solamente reinventarnos, creo que es simplemente virar un poco el panorama que existe actualmente y poder encontrar un producto susceptible de poder generar otro tipo de experiencia para ese tipo de usuario. Se criticó muchísimo el hecho al inicio de la cuarentena, de muchos artistas que hicieron muchos en vivo en sus redes sociales para poder seguir conectando con su público. Y pues, digamos, era entendible poder ya que había obviamente una manera de poder generar ese engagement con sus audiencias y con sus consumidores, de poder generar una conectividad y sentirse más cerca. Pero quizás no era la salida más viable en cuanto a, digamos, no está siendo explotado, sino simplemente estás difundiendo. Muchos otros artistas, que ya lo que les decía del mainstream, de la industria colombiana, lo que hicieron fue, empezamos a generar en vivos, pero no de la música, sino simplemente de otro tipo de experiencias, como uno que utilizó y empezó a leer cuentos en vivo, otro lo que hizo es voy entonces a compartir recetas de cocina y voy a cocinar con ustedes, en fin, etcétera, etcétera. Eso hizo que mantuviera su audiencia, o en este momento lo sigue manteniendo su audiencia, a sus usuarios, frente a poder entender el artista desde otra óptica y no solamente desde la música per se que está generando y creando o interpretando en muchos de estos casos. Entonces, entender ese tipo de mercados a los cuales yo voy a ir con ese producto artístico es hablar un poco de esos segmentos, es mirar hacia dónde está dirigido mi usuario, hacia dónde está dirigida mi audiencia, cómo quiero entender que ese producto artístico pueda ser insertado en un mercado de valor que sea de una manera monetizable, y es poder entender cuál es la manera en que se comunica mi audiencia, cuál es la manera en que, o las necesidades que tiene este consumidor en este momento, no las que conocíamos antes, sino las que ahora están pasando, y quizás obviamente van a cambiar muchas dinámicas de los sectores frente a la manera en que nos conectamos, a la manera en que consumimos, a la manera en que también generamos esa usabilidad de ese tipo de productos o servicios. Entendiendo esto, empezar a ver un poco de cómo, a cuáles son ese tipo de personas a las cuales yo voy a ir. Es un tema local, los mercados culturales hoy en día también se están reinventando de alguna manera, y es poder generar, y están volcándose a lo local, a los nichos más específicos, porque si estamos en un mundo globalizado, precisamente esta manera en que estamos realizando, por ejemplo, este tipo de charlas, abren nuevos caminos y pueden generar nuevas conexiones con otro tipo de sectores y otro tipo de hechos,
frente al uso de estos productos, servicios, pero también es importante entender cuál es mi mercado, cuál es mi audiencia, cuál es mi consumidor final, el cual al final sí le va a dar clic a mi producto, sí va a comprar mi producto, sí va a querer saber más y va a obviamente generar ese valor al final, que es entender que estuvo conmigo en esta pandemia, estuvo conmigo en este trasegar de aislamiento social, pero también cuando nos reconectemos, pues allí voy a estar, porque en cierta manera le hace creer al usuario o al consumidor que lo conoce más que otro tipo de escenarios a los cuales él pudo llegar. También entender ese producto artístico, hablar de un tema de propuesta de valor. Y el tema de la propuesta de valor es poder entender esa necesidad que estamos o cuál vamos a satisfacer. Si vamos a generar un tema de cuál, ese producto artístico, debemos conocerlo de, ok, está basado en el tema de los clientes, cómo voy a generar esa empatía con ese cliente, cómo voy a generar quizás una personalización, como les decía, en el producto de este tatuador, o si es un tema de diseño, ¿sí? Frente a poder darle otros nuevos usos. Hace poco también estuve viendo una propaganda que me llegó de en la misma China, utilizaban, salían diseños de ropa diferenciales para poder utilizar, y era mitad pijama y mitad camisa de corbata, y simplemente iban a sacar ese tipo de producto por el tema de la cuarentena. Entonces, usted quiere estar cómodo, puede estar cómodo, la mitad para abajo puede estar y puede hacer sus Zoom o sus videollamadas de trabajo y va a verse bien, pero también va a estar cómodo. Y era, digamos, increíble de vino decir, para todo igual hay un mercado y también hay un producto o servicio que puede llegar a un nicho específico. Pero el problema está cuando yo tengo un producto artístico, el cual me parece divino, me parece lo máximo, tengo todo mi know-how ahí impreso en este tipo de producto, pero no va a llegar al mercado puntual al cual yo quiero que genere valor. Y entonces ahí es donde yo veo una ruptura entre el consumidor y también el creador, y muchas veces muchos creadores se quejan de que los productos que están haciendo no están llegando a consumirlos, o nadie le está dando clic a su video, o nadie le está dando clic para comprar, obviamente, en un botón de pago su producto, en fin, y es entender quiénes son esas personas a las cuales estoy llegando, y esas personas después también saber qué les voy a dar y qué necesidad voy a satisfacer, o ya en temas de mejora, o en precio, o en marca, o en acceso, o en usabilidad de lo que ellos esperan de mi producto, en este caso, producto artístico. Y también hablar un poco también de los canales, el tema de los canales de distribución, y ya tener claro, ok, cuál va a ser ese producto diferencial, cuál le voy a dar, en que, digamos, hay unos productos que van a un mercado de masas, pero también hay cierto tipo de productos que son diferenciales y que la gente también los está pidiendo o buscando. Y de esa manera entonces también entender qué tipo de canales o de la manera en que lo voy a distribuir y cómo voy a llegar con esos productos o servicios a entregarlos directamente, porque también ahí puede haber una disrupción o una ruptura de ese tipo de modelos tradicionales en los cuales tenía un local, lo abría o simplemente iba y le llevaba el producto, pero entender que también podemos generar o hacer parte de redes, sobre todo aquí en este tipo de industrias, generar ese tipo de redes, y es importante generar ese tipo de colaboración o creación colaborativa para poder generar nuevos usos, nuevas experiencias, formas de consumo diferencial en este tipo de industrias creativas y culturales, y poder entender que muchas veces lo artístico y lo cultural no chocan uno con el otro. Cuando a veces hablamos de industrias, muchos artistas más tradicionales, digamos, lo ven como una explotación de su producto artístico, explotación de su arte, porque lo ven desde esa lógica, pero nunca, por ejemplo, el tema de la economía cultural o economía creativa nunca ha chocado con el tema del producto artístico, sino es un tema de mercados, es poder entender que así como hay mercado para una industria musical tradicional,
de música folclórica, de otro tipo de músicas o músicas afroamericanas, pues también entender que hay nichos específicos y muchos de esos nichos empiezan a cruzarse unos con otros porque empieza la gente a entender, ok, este es un tema de quizás de música comercial, me la voy a gozar y voy a estar aquí, y también quizás en otra lógica de mercados culturales, por ejemplo, como un mercado del Petronio Álvarez, entender que allí empieza, es otra, digamos, colaboración entre diferentes hechos como el tema musical, el tema gastronómico, el tema de poder generar contacto, la danza que allí también se genera, los espacios obviamente patrimoniales allí. Entonces es poder entender dónde quiero tener ese producto artístico, cómo lo quiero desarrollar frente a una industria cultural o creativa y cómo quiero llegar a ese tipo de público al que final va a consumir ese producto. Entonces, eso es importante que entendamos eso como creadores de nuestras obras para poder saber qué tipo de productos voy a desarrollar para este mercado o qué tipo de diferencial están generando quizás de ser monetizado, y una cosa no va a pelear con la otra. Simplemente yo como creador debo decidir, porque es que muchas veces lo dejamos es a los mercados o lo dejamos es al consumidor, pero yo también tengo el derecho a decidir como creador dónde quiero poner ese producto o ese servicio artístico. Y si logramos entender ese tipo de lógicas, podemos primero facilitar el uso o el hecho de generar creación y generar valor frente a ese consumo natural que se da en ese tipo de sectores, o también ser un poco más, digamos, intencionales a la hora de generar también ese tipo de obras artísticas per se, que también van dentro de esa riqueza cultural y patrimonial y ancestral que también tenemos en este tipo pues, de dinámicas culturales en nuestro país y pues en la región como tal hispanohablante. Cuando hablamos también de esos principios, también entender este tema del producto artístico centrado en el usuario, es poder tratar de entender un poco también ese marketing o ese mercadeo frente a cómo hago para entonces llegar al final a que ese mercadeo tradicional del sector de las artes y la cultura pues realmente pueda llegar a ser susceptible de ser insertada en una economía creativa. Y lo que les decía, el uso de la palabra cultura dentro del marketing realmente es bastante antiguo. Estamos hablando más o menos del año 67, cuando Philippe Kotler pues usó también para fines académicos dentro del marketing de la cultura el poder generar ese diálogo artístico-cultural frente a las necesidades de competir entre sí y de poder generar exactamente un valor para un consumidor, para buscar una audiencia, para poder empezar a generar un diálogo entre unos y otros, y también otorgar o atraer a esos consumidores pues los recursos. También es importante entender ese tema de la financiación frente a ese uso, a ese hecho en que yo pueda insertar ese producto o servicio en un sector. Y ese beneficio pues obviamente estará determinado frente a una rentabilidad económica, o sea, también entender que dependiendo del segmento de mercados al cual yo vaya, dependiendo cuál es el consumidor o audiencia, cuál va a ser la rentabilidad económica que yo voy a obtener por ese servicio o producto, siempre pensando obviamente que pues debe ser con un mínimo sostenible, y pues debe haber una claridad del producto, entendiendo el sector y el mercado en el cual pues estoy insertando ese producto o servicio. Y al poder, digamos, determinar el hecho de poder entender esto, va a ser muchísimo más fácil poder darle valor a mi creación, porque cuando generalmente le preguntan a los artistas o a los creadores cuánto vale X o Y servicios, sobre todo, no tanto los productos, sino los servicios, muchos de ellos no saben el valor para ponerle a ese tipo de servicio. Ok, quiero una canción, y mira, es una canción de 2 minutos, la necesito para quizás para ponerlo en soporte de una producción audiovisual, o la necesito como, no sé, para el uso de amenizar una fiesta. ¿Cuánto me vas a cobrar por eso?
y entonces empieza a tambalear el artista, el creador no sabe cuánto tiempo se le va a ir, no tiene, digamos, como su cabeza está pensando desde otro lado, ¿sí? Desde la creatividad y ese lado izquierdo creativo no está pensando en un lado de, ok, tengo que monetizarlo, cuánto vale mi tiempo, cuánto voy a gastar, para cuántas personas es, qué uso le van a dar a ese tipo de producto o servicio. Entonces, entender eso también es poder colocar, tener, digamos, como las arras de ese valor creativo del cual yo estoy creando o estoy gestando. Y cuando yo tengo claro como creador y artista el otro lado, ¿sí?, de la moneda, empiezo a entender que lo que yo estoy haciendo genera un valor importante más allá solamente de darle el espacio que muchos le dicen, pues vas a hacer ver tu producto, es un espacio para que te conozcan, sino entender, ok, yo ya tengo espacios y tengo otros espacios para que me conozcan, mi producto vale tanto. Y cuando empezamos a regularnos entre nosotros como artistas, empezamos a entender que ese valor creativo tiene un valor económico. Y ese valor económico también, en estos aspectos en los que nos encontramos, generan también salud, generan también, estamos hablando de un tema también que tiene que ver con las emociones. O sea, yo no creo que ninguno de los que estamos aquí presentes en este webinar no hayamos tenido la experiencia de poder escuchar una canción desde nuestras casas, o ver una obra teatral o leernos un libro, así sea digital, y eso genera obviamente un valor emocional que está implícito en ese tema de derechos de autor y propiedad intelectual de esos creadores. Y poder entenderlo desde esa manera es poder darle valor a esa creatividad. Y al darle valor a la creatividad, estoy dando también valor a los agentes y actores de este sector. Y eso, entendido en temas obviamente de comercialización y también de industrias, es poder darle continuidad a ese resultado de esos procesos creativos en un tema de procesos productivos que involucren esas industrias culturales y creativas, y un significado o una redefinición de esos productos creativos como un valor en todo el tema de como sociedad en este tema de hasta de salud mental, podemos decirlo. Entonces, si nos ponemos a ver, pues es un camino bastante largo. Yo creo que ha sido, es un poco un barniz de lo que en el trasegar de todos estos años he podido experimentar con muchos artistas, con muchos creadores que no tienen claro cuál es primero su producto, que generalmente lo que hacen es imitar productos artísticos derivados de otras personas, y cuando empiezan a encontrar una identidad artística como tal, no saben cuál es ese mercado al cual van a ir, y también es importante entenderlo. Pasar aquí el tema de emprendimiento, una reflexión desde la economía creativa. Esta imagen fue tomada desde del Banco Interamericano de Desarrollo, como entienden, tema de economía creativa, entendiendo un cruce entre economía cultural y creativa, las actividades tradicionales y artísticas que se encuentran allí, una industria creativa desde la funcionalidad, pero también unas actividades creativas de soporte, con soportes también, sobre todo dados en temas de diseños de productos, diseños de empaques, de marketing y demás, y el otro, actividades tradicionales artísticas que pensamos que simplemente por el hecho de ser artes tradicionales, pues simplemente no tienen valor, sino pues las encontramos en todo lado, ¿sí? Y cualquier persona puede entonces entonar una canción, o cualquier persona puede dibujar y pintar, pero no entendemos cuál ha sido ese proceso para esa creación. Y, por ejemplo, si nos ponemos a mirar, no sé, obras de Miró o obras de Picasso, y entender, ok, pues fue un tema, pero todo ese valor estético determinó una obra, una edad en esta era pictórica. Y poder entender eso también es saber que todos sus conocimientos están allí, en ese valor estético, el cual obviamente fue determinado por un tema de investigación, de desarrollo, y que en su momento también fue innovador. Creo que aquí es importante entender el tema del emprendimiento no como el que genera cualquier tipo de producto o servicio que pueda ser explotado económicamente,
sino también entender el emprendimiento desde la perspectiva que les decía de innovación, de investigación y desarrollo, frente al intelecto de cada individuo como materia prima inagotable. Es obviamente amparado en temas de derechos de autor y de copyright y de propiedad intelectual, pues lo que muestra también es disponer adicionalmente de eso las nuevas tecnologías de la información y comunicación como medios de difusión y atracción pues de esos nuevos públicos, audiencias y mercados, pues ampliando esa cobertura de la cadena de valor. Si logramos entender que quizás los emprendimientos que podamos tener o esos emprendimientos que tenemos en la cabeza puedan ser susceptibles de quizás una investigación de mercados o el proceso, producto, proyecto de estar desarrollando una técnica específica o estar buscando, indagando cierto tipo de necesidades, las cuales generan un desarrollo, es decir, están llegando a unos mercados específicos, están produciendo valor en unos sectores específicos y también a la vez estoy colocando un tema de innovación en ese producto o servicio que es una manera diferente de poder llegar a ese usuario y cliente. Y si logramos entender estos emprendimientos como esa vía quizás de poder ser insertadas en temas de economía creativa, creo que como creadores vamos a poder entender un poco más el panorama, hacer un zoom out de todo lo que encontramos en los sectores y poder generar valor en temas de conceptos de economía creativa y también de industrias culturales y creativas como lo estamos viendo el día de hoy. Me gustaría, antes de que más bien termináramos, pudiésemos hacer más bien un panel de preguntas más puntuales para las personas que sé que de pronto tienen muchas preguntas frente a, digamos, el hecho de poder generar esa creatividad, poder colocarla en valor en un producto y servicio y poder insertarla en un mercado específico de las industrias creativas y obviamente, ¿por qué no? También entenderlo como pueden ser esos emprendimientos que pueden nacer a partir también de resolver algún tipo de problema o también llegar a una necesidad específica de ese consumidor y ese usuario. Si tienen alguna pregunta. Buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? Hola, Ricardo Vargas, yo soy docente en empresarial. Quería preguntarte, digamos, aquí en tu expertise, ¿qué le puedes indicar a los estudiantes sobre dentro del ecosistema emprendedor que conoces, donde hay información para que sus proyectos de emprendimiento en temas de cultura o en temas artísticos, ellos puedan acceder, por ejemplo, a mentorías o a recursos? Y si tienes algún conocimiento que le puedas dejar a ellos sobre el tema, sobre ecosistema. Gracias. Ok. Bueno, pues hay bastante información que uno encuentra a veces en la web, pero digamos, hablando de ecosistemas desde el emprendimiento, digamos, basados en el tema de las políticas públicas actuales, podemos hablar un poco de todo en el tema, o sea, encontramos la información tanto en el Ministerio de Cultura y el Viceministerio de Economía Creativa que se encuentra allí, en el Ministerio de Cultura, en la página oficial del Ministerio, pero también en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que también tiene unas políticas públicas
específicas en temas de emprendimiento creativo, con el tema de que ellos puedan acceder también a ese tipo de recursos o financiación para sus propios proyectos y sus propias iniciativas. Sé de muchos, digamos, recursos y herramientas que están utilizando otras organizaciones, pero todas, digamos, van a lo mismo, a la declaración que hace la UNESCO frente a lo que son industrias culturales y creativas, y también al tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que enmarcan el tema cultural. Es un capítulo gigante a nivel global frente al hecho de tener acceso a la cultura, pero también al tema creativo y al desarrollo de sus productos y emprendimientos. Hay, por ejemplo, organizaciones internacionales o también gubernamentales, como por ejemplo, bueno, específicamente al lado de la música está Ibermúsicas, que también hace un llamado convocatoria anual para poder patrocinar proyectos creativos en ese tema de músicas. También está el BID, que el Banco Interamericano de Desarrollo también tiene una iniciativa muy puntual frente a una carta cultural que ellos tienen y declararon desde el 2005 para poder tener acceso también. Y de hecho, por ejemplo, el año antepasado, sí, en el 2018, la misma Cámara de Comercio con sus redes o su clúster de industrias creativas trabajó en conjunto con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, el cual trajeron y se ganaron esa bolsa económica para poder desarrollar la política pública y la caracterización de las industrias creativas aquí en la ciudad. Eso hizo que fueran más de $100.000 que le dieron de acceso a estas organizaciones para poder desarrollar una política pública específica en esa línea y tener acceso digamos, a impulsar este tipo de economías creativas. También, digamos, hay otros recursos que pueden ser gubernamentales como Impulsa, que también tiene capítulos. Hay un capítulo que se llama Aldea, y Aldea de Impulsa lo que hace es hacer un acompañamiento a estos pequeños emprendedores que están, hay unos que son iniciando con apenas la idea de emprendimiento y otros que sí ya tienen, específicamente ya están ya son empresas como tales, y ya, digamos, simplemente necesitan un acompañamiento para mejora de su producto, su servicio, o buscar financiación con otros sectores para poder impulsar sus emprendimientos. Entonces, digamos, hay un sinnúmero de ellos. Lo más importante es que quizás los pueda encontrar en el capítulo del Viceministerio de Economía Creativa en el Ministerio de Cultura, y allí, digamos, hay un enfoque que de hecho aparece así, un PDF que se llama el ABC de la economía creativa, y allí aparecen tanto para emprendimientos, por ejemplo, comunitarios, emprendimientos productivos, emprendimientos que ya son de empresas pymes, que ya están legalmente constituidas, pero lo que necesitan es inversión para poder crecer. Entonces, creo que allí hay un sinnúmero de información a la cual pueden acceder los estudiantes y profesores o las personas interesadas en este tipo de apoyos. No sé si hay más preguntas. Vale, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene una pregunta? Buena tarde. Quisiera hacer una pregunta en el siguiente sentido. Tal vez una de las cosas más concretas que, digamos, de los retos que hay que presentar ahorita es el tema de la monetización.
Una de las cosas que, pues nosotros en general somos productores de contenido, uno como artista es un productor de contenido y a partir de la creatividad puede llegar al público, puede convocar al público, puede tener un público interesado en alguna de las propuestas. Sin embargo, debido a que los canales tradicionalmente utilizados para ir a través del Internet eran gratis, uno de los retos que actualmente hay es precisamente cómo convertir esos canales que antiguamente eran gratis en canales monetizables. Entonces, creo que es la mayor dificultad por la que estamos pasando ahorita, porque igual nosotros no dejamos de producir, no dejamos de generar creatividad, de generar convocatoria, de generar interés. Ahí estamos, precisamente el público está allí. El problema es cómo lograr entonces que el público pague. Hay algunas de las propuestas que hay es que antes el público estaba pagando por un evento a la entrada, que eran los actos presenciales, se les, digamos, se les cobraba una boleta a la entrada. Ahora hay algunas personas que dicen, no, pues lo que hay que hacer es que las personas ahora paguen a la salida, es decir, que vean el evento a través de los medios digitales y después paguen a la salida. Bueno, esa puede ser una alternativa. Sin embargo, pues digamos que habrá de ser un ejercicio colectivo entre todos ponernos de acuerdo, porque a las finales es un acuerdo colectivo de cuál va a ser la manera de monetizar y que el público entonces comience a acostumbrarse a esa forma de monetizar. Creo que entonces estos espacios son una forma de generar, de ir generando esos acuerdos. ¿Cómo vamos a proponerle al público en adelante que va a ser la estrategia de monetización de nosotros como sector artístico y en específico el musical? Entonces, no sé si tienes alguna sugerencia al respecto. Pues mira, ese es un tema de discusión que de hecho ha venido pasando y sobre todo no sé si han escuchado el tema de Psycho, que salió a relucir hace poco y muchos, digamos, trataron de satanizarlo un poco, porque digo satanizarlo un poco porque el tipo ya como de especificidades que había lanzado Psycho pues están desde hace rato. Y de hecho lo que aparece en temas de monetización de plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, etcétera, pues ya de hecho a partir de un marco legal latinoamericano, el cual digamos ellos vienen desde el 2005, se unieron y desde allí vienen haciendo cualquier tipo de cobro. Creo que cuando salió y saltó el tema fue cuando Facebook anunció que estaba desarrollando dentro de su plataforma el hecho de que los artistas pudiesen empezar a cobrar el ticket para poder entrar a sus conciertos. Entonces, eso desató un poco, generó un tema de alarmas dentro del sector y pues de la sociedad de gestión como es Psycho, de poder dar claridad al tema del manual de uso o sacar, digamos, como esa premisa de decir, de esta manera vamos a ir a cobrar. Y muchos, obviamente, y entre esos los productores de eventos y pues ustedes que son productores de contenido, pues también pues uno sale a revirar y decir, pues estamos tratando de reinventarnos, estamos tratando de salir al otro lado y ahora entonces ustedes salen a decirme que ya no es tal porcentaje, sino es otro porcentaje el cual yo debo pagarles por derechos de autor. Entonces, quizás la gente no entendió que frente al uso de las plataformas de redes sociales, pues el uso va a ser el mismo. Si no estoy cobrando una entrada, pues va a ser de esa misma manera, porque hay que reconocerle también los derechos de autor a este tipo de personas como creadores. Quizás la discusión sea sobre el tema de las estrategias, que es las que tú estás diciendo, frente a ese tipo de canales monetizables. Si nosotros vamos a sacar una plataforma aparte de las redes sociales para quizás, como está sucediendo ahorita que están sacando, y supe esta mañana, de unas plataformas que vienen desarrollando desde Circular y los mercados del Pacífico y los mercados insulares culturales para poder de alguna manera generar esas ruedas de negocio y también poder hacer esos showcases en temas virtuales. Sí habría que ver si de esa manera es solamente como canal de difusión o es un canal también de monetización y de qué manera seguiría monetizar. Pienso que debe haber un acompañamiento
puntual en temas de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el cual no se ha pronunciado y digamos todos estamos muy pendientes para poder entrar a discutir muy pertinentemente el hecho de poder generar oxígeno a los artistas, oxígeno a estos creadores, pero también obviamente sin saltarnos ninguna de las, digamos, normas ya establecidas, como cualquier tipo de concierto que sí sucediera. En un tema de escenarios en vivo, físicamente, pues tendríamos que pagar igual también ese tipo de derechos de autor. Entonces creo que es generar una mesa de diálogo y creo que también el tema de las discusiones de esas estrategias de monetización quizás sea el canal de podernos sentar entre creadores audiovisuales. De hecho, me parece que los mismos artistas o actores lo han hecho aún un poco mejor y han tenido quizás unas experiencias un poco más fieles a las agremiaciones que tienen con el, por ejemplo, la ley Fannie Mickey, que fue y que salió la década pasada en cuanto al tema de la explotación de la imagen de este tipo de actores y productores, porque también está la ley Pepe Sánchez, de directores, frente a la reproducción de esas imágenes que están ya intrínsecas en esas producciones audiovisuales con los canales de televisión. Los músicos quizás no lo tenemos tan claro, y ni siquiera solamente los autores, sino también como coautoría de esas interpretaciones, por ejemplo, del bajista, del arreglista, del músico que está en tarima y que de repente obviamente generamos un tema de improvisación y de repente la saca del estadio haciéndose un solo de trompeta o o un tema de guitarra o de bajo, y entonces y toda la gente aplaude esto y ahí ya hay una co-creación implícita, queda grabada en un soporte quizás audiovisual, y los mismos intérpretes no tienen ni idea que el hecho que haya generado ese tipo de riff musical, pues hace ya de por sí que te genere una coautoría de esa obra. Y entenderlo desde ahí es poder empezar a dialogar desde esos espacios, porque creo y soy una persona convencida, que el tema de la creatividad frente al tema de los derechos de autor hay que sentarnos a generar y a crear, y no simplemente esperar a que de las otras áreas o sectores jurídicos vengan a decirnos cómo debemos monetizar o cómo debemos hacer respetar nuestros propios derechos. Creo que allí hay un capítulo muy gigante para poder generar debate, para poder generar de verdad una colaboración entre sectores y aprender de las buenas prácticas de otros que sí han logrado poder entender que ese tipo de hechos no simplemente significa un tema de una emoción que lancé una improvisación, sino también un tema que allí va implícito, también un tema que genera valor, que es esa autoría y mi derecho a que yo también pueda percibir económicamente si esa va a ser explotada o reproducida en otro tipo de formato o en otro tiempo. No sé si además, ¿preguntas? Bueno, para finalizar, agradecemos de nuevo a la experta Diana Carolina Vargas Franco y a todos los asistentes. Les informamos que a sus correos les llegará a una encuesta de satisfacción y solicitamos que sea diligenciada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por este encuentro y gracias también a la Cámara, a la Unión Empresarial y pues a la Escuela de Industrias Creativas por esta invitación. Y nada, les mando un abrazo a todos.